Taylorismo, desarrollado por Frederick Taylor, estudió el problema de la producción en sus mínimos detalles, ya que en sus primeros estudios y trabajos tuvo contacto directo con los problemas sociales y empresariales derivados de la revolución industrial. Estrategia: estudiar detalladamente la técnica de racionalización del trabajo del obrero a través del estudio de tiempo y movimiento, descomponiendo sus movimientos y procesos de trabajo para perfeccionarlos y racionalizarlos gradualmente por medio de la experimentación. Puede considerarse como la racionalización de los procesos productivos. Considerada la revolución de la administración del trabajo en una empresa, propuso desarrollar una ciencia de trabajo y administración científica a partir de los siguientes principios. Organización científica del trabajo, selección y entrenamiento del trabajador, cooperación entre directivos y operarios, responsabilidad y especialización de los directivos. Organización científica del trabajo, las actividades que deben de utilizar los administradores para reemplazar los métodos de trabajo ineficientes y evitar las simulaciones del trabajo teniendo en cuenta tiempos, demoras, movimientos, operaciones responsables y herramientas. Selección y entrenamiento del trabajador. Ubicar al personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus capacidades, propiciando una mejora del bienestar del trabajador para precisar los requerimientos mínimos de trabajo para un desempeño eficiente del cargo. Cooperación entre directivos y operarios. Los intereses del obrero y del empleador deben ser iguales. Se propone una remuneración por eficiencia o por unidad de producto, de tal manera que el trabajador que produzca más gane más. Taylor propone varios mecanismos para lograr dicha cooperación: remuneración por unidad de trabajo, estructura de jefes para coordinar la labor de la empresa, división del trabajo entre directivos y operarios. Responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Los gerentes se responsabilizan de la planeación del trabajo mental y los operarios del trabajo manual, generando una división de trabajo más acentuada y mayor eficiencia. En la segunda etapa del Taylorismo se enfoca al estudio de la empresa en general, asegurando que las industrias de su época padecían males que podían asegurarse en 6 factores. Holgazanería sistemática de los obreros. Reducían deliberadamente la producción a casi 1/3 de lo que sería normal, para evitar que la gerencia redujese los salarios. El error difundido entre los trabajadores, según el cual el mayor rendimiento del hombre y de la máquina causará el desempleo de gran número de obreros. El sistema deficiente de administración, comúnmente en uso, que obliga a los obreros a la ociosidad en el trabajo con el fin de proteger mejor sus intereses. Los métodos empíricos ineficientes, utilizados generalmente en las empresas con los cuales el obrero desperdicia gran parte de su esfuerzo y su tiempo. Desconocimiento de la gerencia, en cuanto a la rutina de trabajo y el tiempo necesario para realizarlos. El Fordismo apareció con la transformación del esquema industrial y la reducción de costos. La razón de ello es que si hay mayor volumen de unidades, su costo es reducido. Metodología. Se divide el trabajo de producción en diferentes etapas, en las que trabajadores o máquinas especializados exclusivamente en esta fase de la producción realizan de forma rápida y eficiente su labor, dando como resultado un aumento en la producción, un aumento en la productividad y el control por el empresario de los ritmos de trabajo, que puede aumentar si mejora las destrezas y el rendimiento. Aplicados por primera vez en la compañía Ford Motor en Detroit en 1913 bajo la dirección de Henry Ford. El método de producción fordista implica la combinación de Taylorismo con la creciente mecanización de grandes empresas con muchas líneas productivas, asociadas con la aplicación de la cadena de montaje, la selección uniforme de los componentes y de los productos finales. Cuestiones sociales en el Fordismo. Con la disminución de los precios aparece un obrero especializado con un estatus mayor al proletariado de la industrialización y surge la clase media del modelo norteamericano, que se transformará en la cara visible del arquetipo del American Way. A medida que avanzamos en la vida, aprendemos los límites de nuestras capacidades.
significando una transformación social y cultural de la creación de masas a través de la expansión interclasista del consumo que deviene de nuestros estímulos y códigos culturales mediados por el capital. Max Weber comenzó a plantearse las preguntas de cómo serían las relaciones sociales en la nueva industria y qué consecuencias psicofísicas repercutirían en la vida de las personas. Caracterizada por la existencia de empresas de producción a gran escala, con métodos de producción tayloristas, una alta división del trabajo y el crecimiento de los créditos al consumo. La racionalización del trabajo al mundo forma al hombre de manera que todo lo que hace debe ser encalculado con medición de tiempo y recursos de manera uniforme en sus disposiciones mentales y corporales, que hagan un avance no solo en el comercio mercantil, sino en ciertas conductas que dan origen a cambios de conductas religiosas. ¿Cómo un movimiento social puede cambiar la forma de ver una profesión? En la obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo se crea una asociación entre la reforma protestante de un ambiente laboral con la ética religiosa. Hacía sentir como un deber el cumplimiento de la tarea profesional en el mundo. Henry Ford afirmaba que el capitalista no debía explotar al trabajador, puesto que éste es también un consumidor potencial, pero su filosofía industrial le generó entre los empresarios de su tiempo una gran antipatía por el mal ejemplo que proyectaba en las esferas industriales. La optimización de la producción y productividad industriales fue enorme con la implantación de la cadena de ensamblaje. Las fábricas pudieron producir un número de unidades muchas veces mayor que en el sistema anterior. Este sistema se consideró idóneo hasta la década de los 70 del siglo XX, en la que comenzaron a verse sus inconvenientes. La complejidad de la organización y alta probabilidad de errores, la acumulación de un alto volumen de mano de obra, dificultad para instalar cada fase productiva en el lugar en el que es más eficiente.